Cuando hablamos sobre los textos expositivos, nos referimos a aquellos los cuales le ofrecen al lector una información explícita sobre un tema en específico, el cual es redactado de manera objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ningún momento el autor puede intervenir con su opinión o sus pensamientos respecto a dicho tema. Dichos textos deben contar con diferentes características, las cuales son, como ya lo mencioné anteriormente, su redacción debe ser objetiva, así como también debe escribirse en tercera persona. Es necesario hacer uso de un lenguaje claro y preciso. Además, se requiere el apoyo en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar su fluidez. Algo muy importante es que se divide en 3 fases. La primera, fase de pregunta. En esta se plantea el problema del tema. A continuación, tenemos la fase resolutiva, en la cual aparecen las premisas y justificaciones de dicho problema. Y por último tenemos la fase de conclusión, en la cual se rescatan todos los datos antes mencionados en el texto. El género expositivo rescata 3 géneros discursivos. Uno de ellos es el científico, el cual nos habla sobre textos que están pegados a la ciencia. Después tenemos el didáctico, el cual son herramientas que se emplean para tener un mejor aprovechamiento y una orientación educativa. Y por último, pero no menos importante, tenemos el divulgativo, el cual se dirige a un público más amplio y no es necesario que el lector tenga conocimientos previos. En los textos expositivos nos encontraremos con 2 tipos de voces. Una de ellas es la voz activa, la cual es la voz gramatical por medio de la cual se conjuga el verbo de modo tal que el sujeto ejecute la acción del verbo antes mencionado. Y después tenemos a la voz pasiva, en la cual también se presenta un sujeto, pero ojo, él no es quien presenta la acción ejecutada por el verbo, sino más bien este es desempeñado por un complemento. La superestructura del texto expositivo. Las superestructuras son estructuras globales e independientes del contenido, al cual le imponen ciertas limitaciones. Ellas se definen con relación al texto en conjunto o para determinados fragmentos de un texto, determinando el orden y coordinación global de sus partes. La superestructura de un texto expositivo está compuesta por la secuencia, que es la introducción, que significa la forma clara y precisa de la que se quiere decir y exponer, y ha de suscitar el interés del lector. El desarrollo, que es la parte de la exposición que expone, detalla y amplía la tesis o cuestión planteada en la introducción. Y por último tenemos la conclusión, que define todo lo anterior dicho de una forma que da cierre a un texto. Los subtipos del texto expositivo. Primero tenemos definición-descripción. Este proporciona conocimientos de un tema de manera clara. Como lo dice su nombre, define y describe el tema, respondiendo a las preguntas qué es y cuáles son sus características y funciones. Un ejemplo es la siguiente definición. Texto, conjunto de oraciones que conforman un cuerpo escrito. El segundo subtipo es el de pregunta-respuesta. Aquí es donde se formula una pregunta que supone saber sobre una determinada realidad o información de un tema, para posteriormente dar una respectiva explicación o mejor dicho una respuesta. Un ejemplo es el siguiente. ¿Cuál es la utilidad de la pedagogía? Esa es la pregunta, y la respuesta es: la pedagogía sirve para elaborar a través de la didáctica estrategias para que los alumnos aprendan conocimientos impartidos. Ahora tenemos el subtipo de comparación-contraste. Este subtipo compara para establecer semejanzas y diferencias de los elementos que conforman un determinado tema. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente: una bicicleta y una motocicleta. Ambos son medios de transporte, ahí hay semejanza, pero uno tiene motor y el otro no, ahí hay una diferencia. El siguiente subtipo es el de causa-consecuencia. Este expone factores o orígenes que se consideran como causas, las cuales pueden generar determinados efectos o mejor dicho, consecuencias. Un ejemplo, la violencia en Colombia.
Dos causas pueden ser la desigualdad social y el bajo nivel de educación. Esto conlleva a la consecuencia de inestabilidad emocional en la sociedad y desequilibrio económico. Ahora tenemos el subtipo de problema-solución. Aquí primero se presenta y expone un conflicto para posteriormente desarrollar una propuesta que solucione dicho conflicto. Un ejemplo actual es el aumento de casos de COVID en Jalisco. Ese es un problema, por lo que se requiere el uso estricto de cubrebocas y el gel antibacterial. Esa es una propuesta de solución. Otro subtipo es el de clasificación-tipología. Este divide un conjunto de elementos que conforman un tema y a la vez se identifica la jerarquía y tipo de relación con el tema principal. Un ejemplo es la contaminación, que se clasifica en del agua, del aire, del suelo, etc. Finalmente, tenemos el subtipo ilustrativo. Este es de fin demostrativo. Ejemplos muy sencillos son las imágenes, organizadores gráficos, mapas, tablas, etc. Como lo dice su nombre, ilustran el contenido y la información del tema. Ahora hablaremos de los marcadores textuales. Aquí les explicaré los tres, comenzando con los paratextuales. Ellos son los elementos que rodean el texto. Visualmente le dan un orden. Por ejemplo, los colores, la tipografía e imágenes. Después tenemos los supratextuales. Son los que se encuentran arriba del texto, como lo son los títulos y los subtítulos. Por último, tenemos los textuales, que ya están dentro del texto. Por ejemplo, oraciones y citas, así que ya estamos hablando de la microestructura. Literacidad académica. La literacidad académica es la interpretación y producción de textos escritos. Está más relacionada con la educación superior. Nace desde la concepción sociocultural e incluye 4 aspectos, que son los económicos, políticos, geográficos y sociales. Los analfabetas son aquellas personas que no poseen los conocimientos básicos como leer y escribir. Por otro lado, existen individuos que sí cuentan con dichos conocimientos, sin embargo no los ponen en práctica. A estos últimos se les denomina analfabetas funcionales.